Jueves 21 de enero de la segunda semana del tiempo ordinario, Santa Inés Mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. La fama del Señor se extiende y en la medida que es cada vez más conocido, menos tiempo tiene para él y sus discípulos, y menos lugares encuentran los que pueda tener algún sosiego. Todos lo siguen, quieren tocarlo, quieren ser sanados, quieren que se les escuche, y también están los que quieren escucharlo. El relato de San Marcos es vívido, nos permite ver cómo la gente se le viene encima y cómo se cuida él de no ser apretujado por el gentío. Entonces se le ocurre que le preparen una barca, una lancha, para, alejándose algo de la orilla, poder hablarles desde la barca y evitar que se le vayan encima. Jesús no necesita tocar para obrar, ni de que lo tengan al alcance de la mano para estar cerca de todos. Incluso desde lejos, los espíritus inmundos, apenas al verlo, sienten la santidad del Señor que los tortura. Veían el resplandor que ellos habían perdido para siempre y que los demás no podían ver, aunque sí intuir, y gritan. ¡Cuánta desesperación en ese grito! Tú eres el Hijo de Dios. O como en otro caso, la legión de demonios en Gerasa, que le dice: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo. Los espíritus malignos temen no solo su presencia, sino su nombre, pero además se postran. Es por el poder del nombre de Jesucristo que se exorciza. Y aquí me detengo. Me detengo para salir no del tema, pero de este recorrido, lo que se llama un excursus. Y tiene que ver con los espíritus malignos y con el discernimiento de esos espíritus, el saber identificarlos. Hoy hay muchísimos falsos profetas, falsos videntes, que engañan incluso a los pastores, y puede que hasta se les dé algún imprimatur por ahí. Y esto confunde aún más a las personas. ¿Y por qué es esto? O más bien, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir que se confundan tanto? Pues porque lo que parece un carisma dado por Dios, es decir, la acción del Espíritu Santo que obra en esa persona, no es tal, sino que está obrando la acción del espíritu del mal, engañando. Por ejemplo, y esto lo tengo visto, se confunde clarividencia con espíritu profético. La clarividencia no viene de Dios. Y te dicen: pero si ha dicho cosas sobre el futuro y se cumplieron. O ha dicho cosas que no podía de ningún modo saberlas. O, pero ¿cómo puede ser si dice que hay que rezar el rosario y adorar el Santísimo? O bien, escribe hojas y hojas sin detenerse, no es normal. Pues sí, nada de eso es normal. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, la Sagrada Escritura viene en nuestro auxilio. Para explicar lo que estoy diciendo, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16.
Versículo también 16, es fácil, 16 y siguientes. Vamos a ir para entenderlo. Nos relata San Lucas: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Se entiende esto? ¿Os dais cuenta? La esclava tenía un espíritu de adivinación, un espíritu maligno. Era clarividente la muchacha. ¿Y qué decía el espíritu? Decía la verdad, en este caso. Porque estos espíritus siempre engañan. Y para engañar tienen que decir la verdad. Tienen que decir a veces cosas buenas. Reza el rosario, adora al Santísimo, sigue la adoración perpetua, rézale a San José, San José, tengo devoción a San José. Lo hacen para que la persona se confíe y luego caiga en sus garras. Así es la magia blanca, por ejemplo. La gente va de mano santa, de la divina, y tiene ahí, ve que ahí tiene un sagrado corazón, una inmaculada, y te confías. Este espíritu advertía a la gente que Pablo, Lucas y Silas, y los otros, eran siervos del Altísimo y que les anunciaban el camino de salvación. Todo verdad, sí, pero era un espíritu inmundo. Y Pablo, que sí tenía el Espíritu Santo y sabía discernir, se dio cuenta y la exorcizó a la esclava. Expulsó el espíritu de adivinación de ella. Y lo hizo, ¿cómo? En nombre de Jesucristo, como hacen los exorcistas. ¿Quedó claro? Así que aunque alguien pueda tener un imprimatur y diga cosas que suenan bonitas, mucho cuidado, y más ahora que es el tiempo de los falsos profetas, porque es el tiempo en que se va a manifestar el anticristo, y tienen que ellos pavimentar el camino, ¿no es cierto? Claro que no todos pueden hacer exorcismo, hablando del exorcismo, ¿no? Hablando de expulsar al demonio en nombre de Jesucristo, sino solo los sacerdotes y además acreditados para ello. Sino que lo digan aquellos exorcistas judíos, el episodio no deja de ser divertido. Está justamente en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Dicen que eran exorcistas judíos ambulantes, que quisieron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían malos espíritus, y no se les ocurrió nada mejor que increpar a los espíritus diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Claro, ellos ni sabían quién era Jesús. El espíritu les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu empezó a pegarles con tanta violencia, dice la Escritura, que tuvieron que escapar desnudos y maltrechos a sus casas. Durante todos estos días se leen pasajes de la carta a los hebreos como primera lectura. El autor escribe para los judíos. Es un importante escrito teológico. ¿Dónde se le ha atribuido siempre a San Pablo? Ahora hay dudas. De todos modos, el autor expone la doctrina sobre el sacerdocio de Cristo y la muerte del Señor como el sacrificio que satisface la justicia divina. Alienta a los judíos, ahora cristianos, a mantenerse firmes en la nueva fe. Recurre al Antiguo Testamento y a Jesús lo muestra como Hijo de Dios, superior a los ángeles, superior a Moisés en su mediación, con un sacerdocio superior al levítico, según el modo de Melquisedec. Y lo compara al sumo sacerdote. Y hoy, por ejemplo, dice: nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, encumbrado sobre el cielo, no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes,
porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Él, que es Hijo de Dios, que es el Dios mismo en la carne humana, pues dice, siempre intercede a favor de ellos. Ese Hijo de Dios, ese Mesías glorioso, ese eterno y sumo sacerdote que ofreció su sacrificio una vez y para siempre, y que hace que se perpetúe en su iglesia, en la Eucaristía, es el mismo que ahora el gentío lo apretuja, que a todos cura y a quien los espíritus inmundos lo reconocen y se postran ante su presencia como los hombres no lo hacen. Y Jesús, ¿qué hace? Acallarlos. Aún no es el momento de entrar en su gloria. Y alguna palabra sobre Santa Inés. Bueno, sobre el origen, sobre la familia, no es que se conozca mucho. La palabra Inés es una traducción de un adjetivo griego que significa pura, casta. Quizá fue usado simbólicamente como sobrenombre para decir quién era, ¿no? Vivió en un periodo en que no se podía profesar la fe cristiana. Y según algunos históricos, ella habría muerto, habría versado su sangre en martirio, virgen y mártir, el 21 de enero de un año no precisado, durante la persecución de Valeriano. Pero lo más probable es que haya sido, porque donde más concuerdan, durante la persecución de Diocleciano, en el año 304. También, aunque la pequeña Inés le tocó sufrir, padecer una de las tantas atroces persecuciones, su pasión, que se fue atribuida a San Ambrosio, pero que en realidad es posterior al siglo V, es una de las fuentes, pero la más importante es la de Depositio Martyrum del año 336, es decir, muy cercana a su muerte, que es el más antiguo calendario de la Iglesia romana, y también está en el martirologio cartaginés del siglo VI. Y sí, San Ambrosio escribió De Virginibus. También escribió el poeta español Prudencio sobre ella, y finalmente también el Papa San Dámaso. Es decir, era muy conocida, tanto que es de las pocas que figuran en el canon romano, es decir, ahora es la oración, la plegaria eucarística número 1, ¿no? Donde aparece junto a Águeda, a Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Pues bien, ella tiene una lápida en la Basílica Romana de Santa Inés extramuros. Y de todos estos datos se puede determinar que Inés fue martirizada por su fuerte fe y por su innato pudor a la edad de 13 años, muy probablemente por decapitación. Así lo dicen Ambrosio y Prudencio. Hay un himno, el himno ambrosiano, que se llama Agnes Beate Virginia, y que pone justamente, destaca el cuidado de la Virgen en mostrar su castidad, porque en revestir su cuerpo, ¿no? Que no se viera, estaba siendo martirizada. Ella, el martirio, es decir, que está junto también a su propósito de virginidad, van juntos, por eso Virgen y Marte. Y además cuenta Prudencio un episodio que la niña esta jovencita, por orden del juez, la llevaron a un prostíbulo y que salió milagrosamente incontaminada. Fue una gran santa, evidentemente, una gran pero gran santa. Tanto, sobre todo, se conoce por la gran devoción que existió desde el comienzo y además haber sido puesto en el canon romano. Se sabe, por ejemplo, que la hija de Constantino el Grande, Constantina, hizo edificar una pequeña basílica en agradecimiento por su sanación y a su muerte quiso ser sepultada
junto a la tumba de la santa. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, su cuerpo fue inhumado en la galería de un cementerio cristiano en la vía Nomentana. Ahí estaba. Y junto a esa basílica surgió uno de los primeros monasterios romanos de vírgenes consagradas, que además después fue ampliado. Ese cementerio fue explorado meticulosamente a partir de 1865 y el cráneo de la Santa Mártir fue puesto desde el siglo IX en el Santa Santorum, que es la capilla papal de San Giovanni Laterano, es decir, de San Juan de Letrán, para ser luego trasladado por Papa León XIII a la iglesia de Santa Inés en Agone, Santa Agnés in Agone, que surge al lado del presunto prostíbulo en la cual fue expuesta. Todo el resto de su cuerpo reposa en cambio en la Basílica, como dije antes, Santa Inés extramuros, en una urna de plata comisionada por Pablo V. Bueno, solamente unos pocos datos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.